Aún recuerdo cuando subí a aquel autobús. Pareciera como si fuera ayer. Lo que me pasó aquella madrugada no se lo deseo a ninguno de ustedes. Créanme, les aseguro que ninguno soportaría haber vivido lo que yo en aquella ocasión. Así que les contaré. Juzguen ustedes mismos. Sucedió hace unos cuantos años y la verdad, todavía no sé cómo explicarlo sin que suene raro. Ese día fui al pueblo vecino con unos compañeros de la universidad. Teníamos que terminar un proyecto de fin de semestre, algo sencillo en teoría, pero se nos fue el tiempo entre que no nos organizábamos bien y que empezamos a confiarnos de más. Cuando me di cuenta, ya era demasiado noche. El resto de compañeros se quedaron allá. Algunos tenían dónde dormir, otros simplemente no les importaba regresar hasta el día siguiente. Pero yo no, yo sí tenía que volver. Mi mamá no es de las que se quedan tranquilas si no llego, y además al día siguiente tenía cosas que hacer temprano. El problema era que según mis cálculos, el último autobús ya tenía unos 15 minutos de haber pasado. De todos modos me la jugué y caminé hasta la parada para esperar, más con fe que otra cosa, a que aún pudiera tomarlo. Algo me decía que si apretaba el paso podía tener más posibilidades si caminaba hacia la carretera principal donde conectan los dos pueblos. No me quedaba de otra. Caminé hasta ese punto. Era básicamente un tramo largo de carretera sin nada alrededor. Ni casas, ni tiendas, ni luces. Solo monte, árboles y oscuridad. De esas zonas donde el silencio pesa más de lo normal. Llegué unos minutos antes de las 12 y me quedé esperando. Pasó el tiempo y nada. Ya estaba considerando regresarme o buscar dónde quedarme cuando a lo lejos vi unas luces acercándose. Un autobús. Sentí alivio, la verdad. Pensé, qué suerte tengo. Pero conforme se fue acercando, algo no me terminó de cuadrar. No tenía número, no tenía nombre de ruta, ni siquiera algún logotipo visible. Era un autobús viejo, de esos que ya casi no se ven, con la pintura opaca y las ventanas oscuras, como sucias o muy polarizadas. Las luces delanteras eran lo único que realmente destacaba. Aún así le hice la parada, y se detuvo. La puerta se abrió con ese sonido típico, y sin pensarlo mucho, subí. De la preocupación se me olvidó tener el dinero listo para pagar, pero antes de que dijera algo, el chofer habló. Súbete, más adelante me pagas. No volteó a verme, no hizo ningún gesto, solo dijo eso. Se me hizo raro, pero tampoco le di demasiada importancia. A esas horas uno ya solo quiere llegar. Subí y avancé por el pasillo. El interior estaba prácticamente a oscuras. No había luces encendidas, solo una iluminación muy tenue que venía de la parte delantera, lo suficiente como para no tropezarme. Había algunas personas sentadas, no muchas, tal vez 5, 6, no lo sé. Pero nadie hablaba, nadie usaba celular, nadie se movía. Todos estaban mirando hacia el frente, como si no hubieran notado que yo había subido. No le di muchas vueltas, solo pensé que era gente cansada como yo. Me fui hasta la parte de atrás y me senté solo. Quería descansar un poco. El día había sido muy largo. El autobús arrancó y desde ese momento algo empezó a sentirse raro. No sabría decir exactamente qué era. No había nada evidente, pero tampoco se sentía normal. El motor sonaba demasiado uniforme,
sin cambios, sin ese ruido típico cuando acelera o desacelera. El camino era el mismo de siempre, yo lo conocía bien, sabía más o menos cuánto faltaba para llegar, pero el tiempo empezó a sentirse extraño. En algún punto vi que una de las personas se levantó, caminó hacia la puerta y bajó, pero afuera no había nada, ni casas, ni luz, ni camino visible, solo oscuridad. Eso sí me sacó de onda, la verdad, pero otra vez traté de no pensar de más. Me convencí de que tal vez aquel sujeto conocía la zona mejor que yo. Después, otro hizo lo mismo, y después otro. Y cada vez era igual, se bajaban en medio de la nada. El silencio dentro del autobús nunca cambió. Nadie reaccionaba, nadie decía nada. Yo intenté distraerme. Miré por la ventana, pero no se veía mucho. Solo sombras, árboles, oscuridad. En algún momento me empezó a ganar el cansancio. Me recargué en el asiento y sin darme cuenta, me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté de golpe, como si algo me hubiera hecho abrir los ojos. El autobús seguía en movimiento. Miré alrededor, y ahora había menos personas, o al menos eso sentí. No lo comprobé, la verdad. Ya no tenía ganas de fijarme, solo quería llegar. Unos minutos después, el autobús comenzó a reducir la velocidad. Reconocí el lugar. Era la entrada de mi pueblo. Toqué el timbre rústico para anunciar mi bajada. El camión se detuvo. Me levanté rápido, bajé, y cuando puse un pie fuera, sentí ese alivio de por fin estar en casa. No volteé a ver a nadie, ni al chofer, ni a los otros pasajeros. Solo bajé. La puerta se cerró, y el autobús siguió su camino. Se perdió en la oscuridad en cuestión de segundos. Fue entonces cuando saqué mi celular, y ahí fue donde todo dejó de tener sentido. Eran las 3:15 de la madrugada. Me quedé viendo la pantalla sin entender. El trayecto entre los dos pueblos no dura más de 40 minutos, y yo había subido a medianoche. Tenía varias llamadas perdidas de mi mamá, mensajes preguntando dónde estaba. Y lo más raro es que nunca escuché el teléfono sonar, ni una sola vez. Fue ahí, en ese momento, cuando empecé a recordar todo con más claridad. El autobús sin número, el chofer que no volteó, las personas que nunca hablaron, los que se bajaban en lugares donde no había nada, y algo más, algo que no había notado hasta entonces. No recuerdo haber visto la cara de nadie, ni siquiera la del chofer, al cual por cierto nunca le pagué. Me di cuenta poco después de haber bajado. Como dije, nunca le vi la cara a nadie, y la verdad, creo que es mejor así, porque hay cosas que uno no debería ver, ni siquiera por accidente. Gracias por llegar al final de este relato. Dime, ¿qué crees que fue lo que realmente pasó esa noche? ¿Te subirías a un autobús así si no tuvieras otra opción? Te leo en los comentarios. Y recuerda que si te interesan este tipo de historias, en este canal hay muchas más esperando a ser oídas por ti. Te aseguro que más de una te dejará pensando o te sacará algún susto. No te vayas, que quizá alguna de las siguientes dos opciones pueda ser de tu interés. Yo soy la guardiana de las sombras. Y yo el narrador fantasma. Te invitamos a suscribirte y a que mires estos otros videos.
No olvides activar la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y si te ha gustado, comparte con tus amigos. Esperamos que tus noches sean un viaje a lo desconocido y tus sueños un eco de nuestras historias.